Verdaderas. Junto a los escritores chilenos más exitosos, revisaremos las historias en las que se basaron para escribir sus bestsellers, publicaciones imperdibles de la Feria Internacional del Libro de Santiago. Además, indagaremos los misteriosos secretos de los nazis en nuestras tierras, desclasificando nuevamente un episodio de la historia secreta de Chile. Todo junto a los superventas Jorge Baradit, Carlos Basso y Francisco Ortega. Mentiras verdaderas. Bienvenidos a este capítulo especial de Mentiras Verdaderas, como todas las noches en vivo y en directo a través de las pantallas de la red. Y digo un capítulo especial porque lo hemos hecho como un sello editorial. Durante tantos meses repasando la historia oculta, secreta, desconocida de nuestro país. Eso que no te enseñaron en el colegio, esa posibilidad cierta de tomar al prócer, humanizarlo y conocerlo en todas sus dimensiones, más allá de un billete o un busto en una plaza. Hoy repasamos nuestra historia y como nunca antes te la contaron. Como lo decía nuestra presentación, y vuelve a esta casa Jorge Baradit, Pancho Ortega. ¿Cómo está, señor Basso? Muy bien. Bienvenidos a los tres. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerlo con nosotros. Tenemos una nota que resume parte relevante de lo que vamos a discutir esta noche. La vemos y a la vuelta nos lanzamos en el repaso y la revisión histórica. Estás en Mentiras Verdaderas. Han estado los rankings de superventas de libros en los últimos años. Han logrado desplazar la lectura de autoayuda por la historia novelada y han llevado a miles de personas relatos históricos de Chile y América que desconocían por completo. Los tres autores chilenos superventas están hoy juntos por primera vez en televisión. Jorge Baradit, quien con su segundo éxito, La historia secreta de Chile 2, ha sorprendido a sus lectores contando el lado B de sucesos que han pasado en nuestras tierras y de las que poco sabemos, como la supuesta monarquía ocultista de brujos que gobernó Chiloé por años, o planteando interrogantes como si fue Bernardo Higgins el gran libertador de la patria, o se trató de un engaño. Además, Francisco Ortega, que gracias a la trilogía de los Césares fue nombrado autor en ascenso por Apple, con sus tres éxitos, Logia, El Verbo Kaifman y Andinia, la Catedral Antártica, donde toca desconocidas aristas sobre la vida de los nazis, una nación que pretendía unir Chile con Argentina para contrarrestar el poder de la Gran Colombia, Andinia. Finalmente, Código América, el último libro de Carlos Basso, con temáticas que van desde la verdadera historia de la familia Carrera hasta la extraña y misteriosa arquitectura de Santiago. ¿Por qué antiguas edificaciones tienen figuras de monstruos, como las gárgolas? No te pierdas a estos autores que actualmente se encuentran en la Feria Internacional del Libro de Santiago y que llegaron a revolucionar el concepto de historia que conocíamos, logrando que demonios. La historia reemplazó en los primeros lugares de ventas de ranking de libros a la autoayuda. ¿Es acaso que Chile está enfrentando una nueva terapia, una terapia histórica, Pancho Ortega? Mira, hay varias maneras de ver el fenómeno. Yo trabajé en una editorial, fui editor y de vez en cuando uno analiza que hay modas, hay corrientes literarias, que si yo recuerdo hace un par de años que aparecieron las novelas de vampiros y todo el mundo estaba sacando novelas de vampiros y después llegan los zombies, después llega el thriller histórico y todas esas cosas. Entonces, hay una lectura desde la industria que sostiene que, claro, la autoayuda tuvo un periodo de 10 años y ahora le corresponde a otra corriente literaria, y en este caso sería la historia, no sé si llamarlo la historia oculta, digo una historia popular. Básicamente es una historia popular, es traer la historia y convertirla en algo popular. La historia que siempre estuvo como en la academia, era de los historiadores, vamos a tirarle más de esta guerra más leña al fuego. Pero a eso me refiero, básicamente que te dicen, no, lo que está de moda la historia oculta, yo creo que no, yo creo que es la historia popular, es traer la historia y convertirla en algo, en historia para las masas. Ahora, hay una interpretación que se puede hacer, que la estuvimos conversando en algún momento y que salió publicada, ¿no? ¿Por qué la gente está empezando a preferir leer libros de historia a leer libros de autoayuda? Y hay una explicación que
a mí me interesa, que es más política, que es, imagínate, quizás las personas llevaban 10 años, 15 años, preguntando si esa angustia que sentían, esa opresión interna, esos dolores y esas necesidades terribles que les carcomían el alma, parece que no estaban adentro de ellos. Parece que no tenía que buscarlas con libros de autoayuda, parece que no necesitaba fuentecitas de agua, incienso y sesiones de abrazo para sentir el amor cósmico, ¿cachai? Parece que la raíz de los problemas de la gente no estaba dentro de las personas, estaba afuera. Y empezaron a interesarse por la política, empezaron a interesarse por las instituciones que nos estaban estafando, empezaron a querer saber, a ver, ¿qué pasa con esto del Milico Gate? A ver, ¿qué pasa esto que dice la señora Munkever de que las empresas saquearon el Estado chileno? A ver, y si nos mintieron hoy día, ¿cuánto nos han estado mintiendo hacia atrás entonces? Y empezaron a salir de su angustia interior y convertirla en una cuestión de orden social. Y empezaron a buscar los problemas, las raíces de sus problemas en la historia, en los eventos que se han seguido repitiendo, porque los libros de investigación periodística que hoy día, que el ejército y las platas, las empresas y sus saqueos, las estafas, eso es historia de Chile. Es permanente. La violencia estatal contra los invisibilizados, eso desde que Chile es Chile. Entonces, para redondear y repetir, yo creo que la razón de la muerte de la autoayuda es que la gente se cansó de angustiarse y de un por mi culpa, y salió a la calle a buscar la respuesta. Yo pienso que eso es efectivo, pero además va asociado a un segundo fenómeno, a una necesidad de identidad. La autoayuda, no nos olvidemos que es una vertiente que viene de los años 70, el New Age, ahí nace, ¿no? Esto mismo que decía Jorge, esta cosa cósmica, la edad de Acuario, todo eso viene de los años 60, 70, el final del hipismo, y acá llega desfasado. Y acá llega desfasado porque vivimos 17 años de oscurantismo, ¿no? Entonces, cuando sacan esos 17 años, llegan estas, y no solamente en esa moda, muchas modas más, que llegan con 15, 10, 12 años de desfase. Pero son modas. Efectivamente, la autoayuda considero que es una moda, y es una moda que se acabó. Segundo, asociado a eso va efectivamente este fenómeno, lo que dice Jorge, que yo creo que tiene que ver también con un tema de identidad, de entender dónde somos, quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo después de que se acabó Pinochet. Pinochet, para los que tenemos 40 y tantos, tú todavía no, fue quien marcó nuestra identidad de nuestra vida, pero viene un montón de gente detrás que necesita una visión distinta y necesita entender quién es y dónde necesitamos respuestas. Es que se empezó a volver importante la identidad local, se empezó a volver importante la identidad regional, la identidad de género, la identidad racial, empezó a volverse importante si era o no mapuche, un montón de cosas que se escondían. A nosotros la historia nos aplastó. Los objetivos del Estado eran convertir a este pedazo de tierra en un Estado-nación único, cuestión que es mentira. Hay multiculturalidad, hay multinacionalidad, hay muchas regiones con culturas completamente distintas. Entonces comenzamos a despertar a esa identidad racial. La gente se empezó a sentir orgullosa de ser mapuche, cuestión que antes era, siempre lo digo, hace 5 o 6 años todavía podías subirte a la Quinta Vergara y hacer chistes burlones sobre los mapuches. Hoy día es imposible. O sobre gays. O sobre ser gay, sobre ser mapuche, sobre mi mamá fue empleada, compadre. ¿Sabéis que mi abuelo fue minero? Identidad de clase. Empezaron a reaparecer estas preguntas sobre identidad. Y ahí necesariamente tienes que recurrir a la historia de Chile. Pancho Ortega. Lo que yo te voy a decir es cuando comienzan todos estos libros, los primeros que aparecen, que es básicamente la historia secreta de Chile y Logia, coincide también con despertar los movimientos sociales. Entonces tiene que ver con esa política. Ahora, si tú analizas la historia de la industria editorial chilena, cuando volvemos a leer autores chilenos con la llegada a la democracia, tenemos una literatura muy intimista, ¿no? Del yo. Mala Onda, La Ciudad Anterior, la nueva narrativa chilena, es una narrativa que va desde el interior del chileno. Y posteriormente eso comienza a abrirse y llega un momento que se abre tanto que tenemos que llegar a lo más nuestro origen, y esa es la historia. Y en ese sentido, el que haya desaparecido la autoayuda de los rankings, porque desapareció. Hoy día tú miras los rankings de no ficción y no hay ningún libro de autoras que eran superautoras y autores que eran superventas hace... ¿Dónde está Coelho? Bueno, Coelho volvió ahora, veamos pero está escribiendo ficción. Pero está escribiendo sobre Mata Hari, claro. O sea, todo evoluciona. Yo estoy súper de acuerdo con Pancho en que esta cuestión también está asociada a los movimientos sociales. De pronto la gente se empezó a preguntar ¿quiénes somos como pueblo?
ahí retomo lo que dice Pancho, que esta es historia popular. Porque la historia de Chile, digámoslo, es una historia escrita por las élites, para las élites y desde las élites. O sea, todos pensamos en nuestro inconsciente que la historia son esos 20 milicos con charretera y esos 20 políticos con sombrero de copa que repiten los nombres de las calles por todo Chile, que levantamos un mate, una piedra y salen 20 matas, levantamos otra piedra y salen 20 cheniques, y un Frey y después otro Frey y Alessandri. ¿Cuál? ¿El papá, el hijo, el nieto que fue electo ahora? Son como los mismos vampiros, parece que decíamos que salen de la tumba cada 20 años, no sé. Pero el punto es que la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿y mi historia? Yo ahora me empodero, ahora resulta que yo me siento una clase. Ya no estoy como en los 90 queriendo ser clase alta, que ese era el objetivo de todo el mundo. Nos convertimos en los jaguares. No solo en los 90, digamos. Pero 90-2000, todos queríamos ser jaguares, todos queríamos ser de clase alta. Nuestra posición social era exclusivamente un peldaño en nuestro camino hacia el éxito y ser aceptados por esa élite ahí arriba, no sé dónde. Pues esta cuestión se rompió. La gente se está empezando a sentir de nuevo orgullosa de su antepasado, mineros, obreros, agricultores. Se está sintiendo orgulloso de su pasado racial y eso necesita un correlato histórico que no está disponible. ¿Dónde están los obreros en la historia que se enseña en la escuela? ¿Dónde están los gays en la historia que se enseña en la escuela? ¿Dónde están, por Dios, las mujeres en la historia que se enseña? ¿Qué sabemos de Javiera Carrera, que bailaba la refalosa? ¿Qué sabemos de Gabriela Mistral? Lo hemos dicho otras veces. ¿Qué otros invisibilizados? Los trabajadores chilenos, los profesores chilenos, cualquier gremio de clase media, baja, no está presente en la historia de Chile. Y sabéis que no solo son las clases medias y bajas las invisibilizadas, son también los héroes. Porque una de las cosas bonitas que ha ocurrido con estos libros es que se saca a Arturo Prat y se saca a Bernardo Higgins de la estatua. Exacto. ¿Y qué pasa? La gente, el lector del promedio de la calle X, se da cuenta que Bernardo Higgins fue un chico maltratado por sus pares en Chillán y que encontró apoyo en caciques mapuches y los hijos de los caciques mapuches. O cuando te dicen Arturo Prat, ¿sabéis qué? Es mucho más interesante que lo que ocurrió el 21 de mayo, porque antes del 21 de mayo Arturo Prat fue un marino, un oficial de la Marina que se enfrentó a la alta oficialidad. Exacto. Que defendió a su primo, que defendió el matrimonio de su primo, que además se dedicaba en sus ratos libres a enseñarle a leer a los niños pobres de Valparaíso. O sea, un tipo extrema con una conciencia social muy power. Y que si me lo preguntáis a mí, y te aseguro que haces una encuesta en la calle, ese valor de Arturo Prat lo enaltece mucho más que lo que ocurrió. Y se lo devuelve a las personas. Porque te quiero decir algo, Arturo Prat siempre fue una imagen de los conservadores. La otra vez recordábamos que en el 2010, cuando se hizo en TVN el concurso de cuál era el chileno del SIG, de los 200 años, la derecha se abanderó con Prat, la izquierda con Allende, y resulta que Prat no era conservador. Prat enseñó, viejo, en una escuela de obreros y artesanos que yo finalmente este último año logré rastrear. Ni siquiera era el ferviente católico, tenía creencias muy particulares para la época. Pancho, la escuela para obreros y artesanos donde enseñaba Prat era una escuela que organizaron los anarcosindicalistas. En esa misma escuela enseñó Allende Padín, el antepasado de Salvador Allende. La historia secreta, la historia desconocida. Carlos, el hecho concreto de que el prócer de la patria hoy salga de ese busto, me gusta decirlo, ¿no? Cagado por la paloma, y lo humanizamos, lo entendemos en sus dimensiones, en sus miserias y también en sus éxitos, en sus grandes hazañas. Es que eso tiene que ver justamente con esta época en que estamos viviendo, una época de descreimiento, ¿no? Una época donde las instituciones han fallado o entendemos o percibimos que han fallado. Entonces en esa época es justamente donde necesitamos estos héroes, ya sean históricos o ya sean ficticios, ¿no? Desde ese punto de vista, el privilegio que uno tiene es que efectivamente uno le pasa, como decía Jorge, le entrega héroes a la gente. Y esos héroes, evidentemente, los más comunes que tenemos, los que nos atraviesan a todos, son estos que hemos conocido desde niños. O'Higgins, Prat, Carrera, están todos ahí, ¿no? Pero efectivamente llega un momento en que, gracias a los antecedentes que existen, antecedentes que no nos han contado muchas veces, descubrimos que son muchísimo más interesantes, son mucho más apasionantes, son tipos corajudos, ¿no? Todos ellos. Sí, claro. En todas sus dimensiones. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a contar eso y te pillas con una persona que lo único que ha conocido es esa versión unidimensional de este héroe, te dicen, wow, ¿dónde está eso? Eso está en un montón de textos, ¿no? Pero efectivamente en la selección de esos textos
que tuvimos durante 17 años nuevamente, ¿no? Es justamente lo que nos generó este blackout. Da la sensación que revisitar la historia de forma popular, como definía Pancho Ortega, es también una forma de romper ciertas caricaturas. Mira, es decir, la historia nos ha enseñado, esa historia que aprendimos en el colegio, y lo digo con mucho respeto, sí, ¿no? Pero se termina convirtiendo en un remedio de sí misma, y el personaje se convierte en una caricatura de sí mismo, porque no indagamos en su alma más humana, más frágil. Perdón, un detalle. Fíjate, en el caso de Pratt, más allá de todas estas dimensiones nuevas que conocemos, Pratt es, desde el punto de vista, si tú lo ves literario, el máximo héroe que existe en este país, porque hizo una cuestión extraordinaria, que tenía todo en contra y sabía necesariamente que iba a un sacrificio. Eso jamás, esa es la idea de Batman, esa es la idea de Superman. Sí. O sea, de hecho el combate naval de Iquique tiene un guión perfecto. Mira, perdón, para terminar nomás, para que nadie se ofenda, lo estoy diciendo en un sentido muy positivo, ¿no es cierto? Es un héroe en el sentido griego, y esa idea fantástica de ese héroe que tenemos jamás se nos había transmitido bien. Nunca uno, cuando tenía 10 o 12 años y te enseñaban el salto, ¿no es cierto?, que hacía Pratt, uno no entendía qué cosas están festejando. Mira, y hay otra cosa que tiene que ver con la función, si se puede hablar de función, ¿no?, de contar la historia de los próceres. Hay una cosa que se llama modelo de conducta. Es importante para un Estado usar, para el Estado, ¿no?, usar la historia también para comunicar ciertos valores que a ellos les parece que es positivo que se propaguen. Los modelos de conducta como Pratt de pronto también achatan y distancian a las personas, porque tú dices, este era un tipo extraordinario, este era un Superman, este gallo no tiene nada que ver con nosotros. ¿Y qué pasa cuando tú lo levantas a una estatua y lo conviertes en alguien inalcanzable? Se pierde como modelo de conducta, se pierde como ejemplo. Porque ya la gente dice, estos gallos son semidioses, ¿qué tengo que ver yo con ellos? Pero cuando tú terminas de descubrir a Pratt como un gallo fome, como un tipo que no salía a carretear, con alguien enamorado de su esposa, un estudioso, un gallo que miraban en menos porque había estudiado una carrera. Este gallo es abogado, este gallo no es marino, es abogado. Un gallo que, porque tú sabés que cuando llegaban a puerto, como llevaban 2 meses a veces criando calorcito entre las piernas, los tiraban a los burdeles. Ese mito muy secundario y lateral de que Pratt habría sido gay, que lo levantó un grupo de teatro hace unos años atrás, que lo escoba, nace de ahí. Que el weón no se iba a meter a las casas remoliendas, sino que se iba tranquilito a su casa, o se iba a estudiar o a escribirle unas cartas, pero maravillosas, a la Carmela Carvajal. Yo invito a buscar las cartas que le escribía, porque el tipo era un poeta. Yo creo que todas las minas se cortan las venas de leer las cartas que Pratt le mandaba a su esposa. El tipo lo podríamos hoy día definir como un macabeo. Pues ahí que también está, yo sigo rescatando el valor heroico que tiene, pero más allá de la fíjate que una cosa, es que ese justamente, no cerré el punto, esa es justamente la idea. Pratt era una persona normal, estudiosa, tranquila, como un tío, pero que en un momento extraordinario fue capaz de hacer algo extraordinario. Se quitó los anteojos, se quitó los anteojos y se convierte en Superman. Fíjate que yo lo quería contar, era una anécdota. Hace 5 años atrás, con Nelson Daniel, un dibujante cómic que hoy día tiene una carrera increíble en Estados Unidos, hicimos una novela gráfica que se llama 1899, que es una historia paralela, alternativa al combate naval de Iquique. Y en una entrevista que nos hicieron para el Perú, porque se sintieron ofendidos porque habíamos convertido a Grau en un cyborg. Hasta que leyeron el cómic se dieron cuenta que era una obra de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos hicieron a través me acuerdo que fue por Skype, era ¿y por qué usar a Arturo Prat y usar a Miguel Grau como personajes de una obra de ciencia ficción? Y fíjate que Nelson Daniel dio una respuesta que yo encuentro perfecta, porque acá no tenemos a Superman y a Batman, y es verdad, no tenemos ni a Superman ni a Batman, pero tenemos a Lautaro, tenemos a Caupolicán, tenemos a O'Higgins, tenemos a José Miguel Carrera, tenemos a Manuel Rodríguez, que cuando te metes en la historia de Manuel Rodríguez, lo que se decía de Manuel Rodríguez en la época, o sea, era Batman. La gente de la colonia sostenía que Manuel Rodríguez tenía poderes sobrenaturales, que se convertía en ratón, que se convertía en zorro. Decía que cruzaba en un día la cordillera por unos pasos secretos. Exactamente. Que ellos se disfrazaban, andaba por los cerros. Que era uno con las sombras. De hecho, era igual al personaje. Y que habían varios Manuel Rodríguez. Que era un duende. Era Batman. El tipo se disfrazaba. Llegaba a las haciendas de los realistas, robaba las haciendas de los realistas y
iba a repartir la comida y los víveres entre los pobres. Sí, Después es lo que imitó el modelo entre Robin Hood, el zorro y Batman. Un superhéroe. Antes. ¿Cuál es el punto? Que seguimos mirando para afuera, teniendo estos medios personajes entre nosotros, pero contarlos bien, contarlos como lo que son, seres humanos que en su momento hicieron algo extraordinario. De esa manera tú los vas a abrazar como iguales. Y vas a decir, capaz que yo sea capaz de hacer algo así. Hoy vamos a hacer un ejercicio increíble. Vamos a ir indagando en las historias que ustedes han tenido la oportunidad de dejar en sus páginas, en sus libros, que han sido libros además tremendamente vendidos. Jorge Baradit tiene en sus manos una edición de lujo que se presenta en Filsa este fin de semana por la venta de 100.000 ejemplares. ¿Eso es algo histórico para la literatura chilena? Sí, es algo completamente histórico. Aquí está el libro, es un libro de tapadura precioso que lo sacó Penguin Random House especialmente para la Filsa en celebración de los 100.000 ejemplares, cifra absolutamente inédita para la industria nacional en este tiempo. Yo le voy a tirar flores a mi amigo Jorge. Usted que sabe de la industria lo que hizo Jorge, o sea, hacer que un libro de historia venda 100.000 ejemplares es una cuestión inaudita, no solo en ficción y no ficción. De hecho, Jorge está hoy día solo detrás de Mampato, que la revista tenía un tiraje gigantesco, pero en libros, después de Adiós al séptimo de línea, que es el libro chileno más vendido de todos los tiempos. Adiós al séptimo de línea es la única novela chilena que ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Y Jorge Inostroza es el único novelista chileno o escritor que es famoso porque se compró una casa con los derechos de autor. Claro. Porque todavía le falta, pero se va a comprar 3. Y Papelucho. Claro. Fíjate que es Papelucho, Adiós al séptimo de línea, y hoy día, cuando el promedio de ventas de un libro exitoso en Chile son 20.000, 15.000 ejemplares, un libro tenga 100.000, yo creo que es un hito para estar locura. Absolutamente orgulloso. Quiero dar un último dato. Quiero dar un último dato como para entender la magnitud. Esto no es quebrarse por lo que yo hice, porque yo siempre lo digo, yo he escrito otros libros y no les ha ido así. Esto es el interés que existe por la historia de Chile. Pero tengo que decir algo, en un diario preguntaron si había habido otro escritor que hubiera vendido 100.000 ejemplares. Y dieron un nombre, un querido amigo, entonces no lo voy a decir. Pero dijeron, sí, él vendió 100.000 ejemplares. Él es un bestseller también como tú, pero él los vendió en 10 años. Entonces esa es la magnitud del éxito, del interés que hay por la historia de Chile. Y por esa historia ve, y como dice Pancho, una historia popular que nos haga sentido, donde las personas sean los protagonistas, o donde esos héroes que parecen de élite sean bajados a nivel de persona y tú los puedas abrazar. Carlos, dígame. Algo me quería decir, te interrumpí justo. No, iba a comentar justamente que este fenómeno de ventas además va asociado a un fenómeno que no habíamos constatado antes. Estábamos convencidos hasta hace algunos años que en este país la gente era casi estúpida y no se informaba, no leía. Ahí es totalmente contrario a esa idea. Yo creo que en Chile se lee más que nunca. Por supuesto, sí, pero había una noción general. Teníamos esa noción, pensábamos eso. Y se pensaba, y básicamente eso obedecía las bajas cifras de venta que había. Tú dices hoy día sí, un texto exitoso hoy día vende 15, 20.000 ejemplares. Hace 10 años un texto exitoso vendía 1.500. ¿Ya? Sí, 2.000, 3.000 ejemplares. Exacto. Sí. ¿Qué pasa? Cuando aparece esto, cuando aparece lo que hace Pancho, ¿no es cierto?, dan en un tono, en un gusto, en un nicho que no estaba siendo satisfecho. Y ahí la gente se volcó a él. Y eso ha resultado a toda una industria. O sea, hoy día efectivamente se están vendiendo, yo creo que quizás desde los años 50 o antes, que no se vendían tantos libros. Hay una última cuestión que me tiene muy contento, que esto es transversal. Esto no es transversal no solo etariamente, sino también socialmente. Exacto. Yo tengo lectores que me mandan mensajes por Facebook de 12 años, 13 años, 14 años que están leyendo, cabros que piden estos libros, Logia, Código América o la Historia Secreta de Chile, para su cumpleaños. Uno lo ve la gente en el metro, te mandan fotos de alguien que lo está leyendo en España. Es un momento muy lindo, porque además pasan dos cosas. Esto no se trata de bestsellers sobre vampiros fluorescentes, ¿no? No se trata sobre zombies, muertos vivos, qué sé yo. Se trata de nosotros mismos. Se trata de historia de Chile. Pero si viejo, en julio del 2015 nadie daba un peso por la historia de Chile.
O sea, esta cuestión, desde antes con Logia, ¿cachai? Historia Secreta de Chile, de repente invitan antropólogos a los matinales, van arqueólogos a no sé qué. Nosotros hicimos un tremendo ciclo acá en este programa. Mentiras Verdaderas fue de alguna manera también un antecesor de todo esto con su lunes de cultura, con su cultura verdadera. De pronto está en todos lados. De pronto todo el mundo está hablando de Historia de Chile. Son discusiones de la mesa de la hora de 11, de la historia. ¿Cuándo? Entonces, lo que más feliz, yo creo, nos tiene es que no se trata de cualquier tontera, se trata de Historia de Chile y de nosotros. Y como la caridad empieza por casa, hace 5 o 6 años con Jorge hacíamos un podcast que se llamaba Desde el Fin del Mundo, y fue como una talla, dijimos, esto es como un Desde el Fin del Mundo en la tele, Claro. Pero lo hacíamos, era como nuestra pichanga semanal, lo empezamos haciendo primero en la casa de Jorge, con palta y tomando té y hablándole a un computador, y luego finalmente en una radio online. Claro. Y fíjate que desde ya entonces empezamos a percibir que había algo. Había interés. Sí, cuando el programa estaba en Podcaster, era el programa más bajado y escuchado, no solo en Chile, también en el resto de Latinoamérica. Y cuando estábamos en la radio online, lo mismo. La radio que leo. En la radio que leo también, lo mismo. Era el programa, nosotros entramos y el resto de los programas, de la gente que tenía programas nos molestaba. Decía, ustedes nos jodieron, porque en el fondo era como, el programa, ¡pah! Eran los pics, los que más descargados, lo que tenía más comentarios. Entonces, había algo. Estamos hablando del 2007, del 2007-2008. Y en ese programa está el germen de Logia, está el germen de la Historia Secreta de Chile, está el germen porque ya nos habían. Yo conocí a Carlos cuando trabajaba. La Sombra de Fuego de Alberto Rojas. Los libros de Carlos Tromben. Exacto. También. Entonces, hay algo, Patricia, la chica que sacó la mestiza, Patricia. Sí. Se me fue el nombre, me va a matar, pero se me fue el nombre. Pero es bueno que también hay una mujer en el... Vamos a hablar de Código América con Carlos Basso, vamos a partir por ahí y queremos entender la diferencia con Código Chile. ¿Cómo saliste, Carlos, a buscar historias fuera del país? Pero antes, queridos amigos, tenemos un invitado realmente diferente, moderno, único. Me refiero a el nuevo Moto Z, que se transforma con los increíbles mods y nos sorprende con sus cubiertas traseras intercambiables. Simplemente tienes que montarla y desmontarla. La tocas y listo. Como su mod True Zoom, que transforma tu celular en una cámara profesional que toma fotografías con un zoom óptico de 10x, flash de xenón y mucho más. O por ejemplo sus mods proyector. Con él podrás proyectar películas, videos o fotografías hasta en 70 pulgadas y sobre cualquier superficie. O sea, tu celular se convierte en un cine. Es increíble cómo Moto Z y con sus increíbles motomods, en instantes todo puede cambiar. ¿Sacamos una fotito al equipo? Aquí la tengo, mira, voy a sacar una foto a nuestros escritores super betas. ¿Cómo no? Ahí está, mira. Pónganse ahí, chiquillos, ahí va, 3, 2, 1, ¡pum! Ahí está, mira. ¡Ay, qué lindo! Ahí está. Ahí está, ¿se alcanza a ver o no? No se ve en una cuestión, se me borró la foto. Qué desastre. Pero aquí quedó. Liz Taylor, ahí está. Qué bonito. ¿Esto los chiquillos? Listo. Oye, nuestro hashtag está abierto, @mentira en la red, porque la discusión acalorada sigue acá y ya están tuiteando nuestros escritores. Sí. Queridos amigos, es el momento de entrar en uno de los textos que tenemos seleccionados para esta noche. La nueva entrega de Carlos Basso lleva por título Código América, y así como lo planteaba antes de moverme por el estudio, Carlos, te mueves de Chile y sales a buscar historias fuera de nuestras fronteras. Cuéntame, ¿cuál fue el sello, ¿no?, de esta investigación, de esta obra y que tienes en tus manos? Fíjate que hay una cuestión que es básica en esto. Estamos todos conectados. No lo podemos mostrarlo. Acá está. Estamos todos conectados en este continente. Los hechos que comentamos de la historia de la independencia, por ejemplo, de la independencia que hubo en nuestro país, está conectado con la independencia de Argentina, está conectado con la independencia de Perú, están todos muy vinculados. Uno a veces también, producto de quizás de esta situación geográfica en que vivimos, tenemos la sospecha o la idea de que estamos en una esquina, de que no tenemos ningún contacto con nadie, y la verdad es que somos un producto de una serie de movimientos y una serie de acciones que han sucedido en todo este continente, en Estados Unidos y en distintas partes. Entonces, esa es un poco la idea de contar aquello, ¿ya? Para eso efectivamente viajé a distintos países
usando los métodos que usa todo periodista, ¿no? Fui, conversé con gente, busqué documentos, fotografié muchos sitios, caminé muchísimo y con eso armé una historia que efectivamente está basada, empieza en Buenos Aires, pasa después a Perú y después se va aquí al Monte, que es un pueblito que queda a 45, 50 kilómetros de Santiago, camino a San Antonio, que es súper interesante, entiendo que después algo vamos a comentar de eso, y de ahí pasa a distintas partes. Y ahí tú te vas dando cuenta cuando tú viajas a estos países vecinos, ¿no? Tú viajas a Argentina, viajas a Perú, a Colombia, a Uruguay, y vas con un objetivo que no es el típico turístico, te vas dando cuenta que hay una cantidad de cosas fantásticas que uno no ve, que no están en los paquetes de las agencias de viaje. Pancho mencionaba el Logia, por ejemplo, yo también lo menciono acá con harto detalle, un palacio que existe en Buenos Aires, que es un mausoleo hecho en memoria de Dante, que tiene a su vez un palacio gemelo en Montevideo. Ahora, palacio es una denominación antojadiza, son edificios de 22 pisos uno, de 25 pisos otro. Tienen toda una serie de simbologías. Y esos símbolos, además, tú los vas pillando en distintas partes. Efectivamente, uno de los temas que se ha tocado muchas veces acá, que ha tocado Jorge, que toca evidentemente Pancho, y que también trabajo yo, es el tema de la masonería, que también es una constante que atraviesa, ¿no es cierto?, distintos países de América Latina, bueno, no solamente de América Latina, pero que está interconectada también en el nacimiento de las gestas independentistas, tanto desde el punto de vista de la masonería como tal, la masonería especulativa, digamos, la institución, como desde aquellos independentistas que adoptan esta estructura de secreto, ¿no?, y crean estas famosas logias lauterinas, que tienen un objetivo distinto. Entonces, cuando uno empieza a ver todas esas cosas, se dando cuenta que si tú caminas por Buenos Aires, tiene muchas cosas muy semejantes a Santiago, ¿no? Y si caminas por Lima también te vas a pillar exactamente lo mismo. Carlos, y concentrándonos en la figura de Carrera, decapitado en Mendoza el año 1821. Entiendo que sus restos llegan a Chile pocos años después, en 1828. ¿Qué pasó entre medio? O sea, él es ejecutado con sus hermanos, ¿no? Claro. Es decapitado, son cortadas sus manos y supuestamente sus brazos también, no hay mucha constancia de aquello. Sus manos y sus brazos, además. Fíjate que el corte de manos es una cuestión bastante simbólica y lo hemos visto en este siglo y en el pasado. Sí, fíjate lo que pasó con el Che Guevara, fíjate lo que pasó con Bin Laden, ¿no? Sí. No, el propio, los asesinos de Portales, les cortan las manos porque era una forma de dejar señales. Tú mandabas, por ejemplo, los restos de un criminal famoso, le cortabas la cabeza y la ponías en la Plaza de Armas, le cortaba un brazo y lo ponía en Quillota, le cortaba el otro brazo y lo ponía en Concepción. Eso es lo que pasó. La tumba de Perón fue abierta y fue profanada y le fueron cortadas sus manos, ¿no? A él y a Isabelita. Efectivamente. Sí. Y en este caso lo que pasó es que el cráneo, ¿no es cierto?, de nuestro prócer fue puesto en una picana, efectivamente, en Mendoza. Estuvo en exhibición meses. Evidentemente se descompuso y alguien ocultó ese cráneo. Ahí hay unas zonas medias confusas, pero efectivamente 8 años después viaja un antiguo ayudante suyo a Mendoza, lo consigue y lo trae de vuelta a este pequeño poblado que se llama El Monte, donde estuvo un tiempo. Después estuvo en una iglesia que está en el Paico, que está un poquito más allá. Después estuvo acá en el Museo Histórico Nacional y finalmente desde hace 2 años está en El Monte de nuevo, en exhibición en una cripta. Ahí hay una iglesia que es la San Francisco, que es una iglesia bellísima, antiquísima, que se está cayendo, así que vayan antes de que se caiga. Es una experiencia muy interesante, y tiene una cripta tipo catacumba, no es una catacumba, es muy pequeña, ¿no?, pero tiene una cripta y ahí hay una caja de cristal donde tú puedes ver el cráneo de una de las personas que gestó la independencia de este país. Esa cripta además está conectada a través de un túnel que tiene 600 metros de APP con la antigua hacienda de la familia. Sí. ¿Ese túnel fue secreto en su minuto? Ese túnel fue secreto. Ese túnel es el que ocupaban los hermanos Carrera para esconderse cuando llegaban las tropas españolas en búsqueda de ellos. Era una válvula de escape. Era un sistema de escape, ¿no? Los conectaba con la iglesia, ¿ya? Ese túnel existe. Ahora está inundado en este momento. Sería fantástico que algún día ese túnel fuese despejado, ¿no?, y quedase habilitado. Hay que hacer el turismo de los túneles. Fíjate que en Buenos Aires, en el centro histórico de Buenos Aires, tú puedes entrar a los túneles de los franciscanos. O sea, de los jesuitas, en la manzana
luces. Claro, exactamente, y lo puedes recorrer por debajo, en México también. Y acá la cantidad de... Bueno, ahora durante el verano tuvimos una erupción de túneles en el centro de Santiago. Hay una red de pasadizos que sería... Yo creo que hay un potencial turístico patrimonial muy interesante acerca de las ciudades subterráneas. Sí, lo que pasa es que además las élites tenían, era muy usual que ocuparan túneles para comunicar sus parroquias, sus iglesias con sus casonas. Yo conocí también la casona de los Carrera en el monte, donde está la famosa pileta de metal que trajeron, donde se supone que Javier Carrera habría hecho la primera bandera, ¿no? Ahí donde bordó la bandera y todo. Y claro, ahí están todavía los galpones donde escondieron tropas después de algunas batallas, de los desastres, estaba en uno de los accesos, y era muy usual que ellos conectaran sus capillas con las casonas para ir ajeno al resto del pueblo o para acceder en casos de lluvia. La Quintrala tenía un túnel también que pasaba de la casa, ahí donde hoy día está este edificio enorme. Estado 215, conectado con la iglesia de los Agustinos, donde se supone que están sus restos, debajo, pero están perdidos. Nadie sabe dónde están los restos de la Quintrala, pero estarían ahí. También hablando de túneles secretos, ¿es cierto o es falso esta historia de que Carrera tenía un vaso comunicante entre Chile y Argentina de manera secreta? Un camino que le permitía llegar al otro lado 24 horas. Eso se ha comentado muchas veces, pero la verdad es que nadie jamás ha encontrado ese paso. También se decía de Manuel Rodríguez. Se decía lo mismo, efectivamente. Claro. Pero lo que sí es objetivo y que es efectivo, ¿no es cierto?, es este túnel que existía. Así como tú comentas eso, también están las historias que Pancho también ha trabajado y Jorge también, las historias que se cuentan de los famosos túneles de los jesuitas en Santiago. Sí, claro. El crimen de 1900, cuando matan a un tipo en un tranvía en Pedro de Valdivia con Irarrázaval. José Santos Chocano, un gran poeta peruano. Sí, claro. Exactamente, que se viene acá, huye y supuestamente lo asesinan porque él tenía en su poder los mapas. O sea, andaba buscando, efectivamente. Pero lo matan porque supuestamente tenía el mapa donde estaba el secreto del tesoro de los jesuitas que estaría en estos túneles. Que ya aparece en una novela en 1899. Es que justamente te iba a contar eso, una novela de Pacheco, que fue en su momento la novela más vendida en este país. Se llamaba así, Los túneles de los jesuitas. Fíjate que no era una novela, fue una serie. De verdad, él no la publicó como un solo libro, la publicaba en fascículos folletines, y los iba vendiendo cada 15 días. La gente hacía cola para comprar las entregas de El subterráneo secreto de los jesuitas, que yo diría que es el primer thriller histórico chileno lejos, 1899. Bueno, ahora tú puedes sumar los túneles de los jesuitas, que en realidad no es una red de túneles, ¿no? Sino que hay túneles, muchos túneles, de un sentido en otro. Podríamos incluso hasta sumar el túnel todavía en uso de Estación Central a Estación Mapocho, que mucha gente desconoce que existe, que bajaba desde la Estación Central, pasa por debajo todo Santiago, todo el centro, y aparece en la Estación Mapocho. O sea, cruza Matucana, es un túnel ferroviario. Suma eso una estación de metro que se construyó monumental, que nunca ha sido puesta en funciones, que es desconocida, la mayoría de los santiaguinos no tiene idea, existe una mega estación de metro absolutamente abandonada, es un escenario para una película de ciencia ficción y está desconocida. Súmale a eso lo que descubrió Steber, el arqueólogo del Museo Nacional de Historia Natural, de Santiago, que en el centro de Santiago, por debajo, hay una ciudad, llamémosle una ciudad inca también. Entonces tienes un Santiago subterráneo que no está explotado. Yo tuve la suerte de caminar porque no es una alcantarilla, es un río subterráneo que va entre La Moneda y Estación Mapocho. Lo hice para una revista de arquitectura. Me fui enteramente cubierto por un traje de protección, porque abajo está lleno de gases. Bajé con gente de aguas andinas para hacer un reportaje sobre Santiago subterráneo, y tú bajas pensando que es una alcantarilla, y no, es una cuestión increíblemente, tendrá unos 5 metros de ancho. Muy amplio. Es un río, es un río que va por debajo de Santiago, que era uno de los antiguos brazos del Mapocho. Es que tienes que... Por eso no se inunda el centro. Es que ese es el punto. Tú cuando ves la embarrada que queda en Santiago, cuando queda la embarrada en Santiago en invierno, dices, ¿por qué el centro de Santiago no se inunda? Porque hay una red de alcantarillado y de transmisión de agua fabuloso, que son, como dice Pancho, verdaderos túneles. Están selladas, se sabe dónde están, pero no se han abierto porque no existen las posibilidades de estudio. Tremendas criptas llenas de cadáveres por las pestes santiaguinas. Hay lugares que están llenos de asentamientos indígenas que a mí me han contado, gente de los museos de Chile, que a lo mejor los abren, los miran, los dejan ahí,
porque no hay recursos, porque no van a poder, lo que le está pasando a Stever, que está dejando de encontrar cosas porque las encuentra, no hay cómo cuidarlas y las vandalizan, las roban. Entonces hay un Santiago, hay unas criptas, perdón, unas fosas comunes de muertos en peste que son verdaderas películas de terror y están debajo de Santiago. Lo que pasa es que Santiago fue el escenario de Walking Dead en varios periodos de la historia, después del terremoto de 1547. Pero no solamente Santiago, o sea, todo el país tú pillas eso. En Concepción, por ejemplo, en este momento están trabajando en Penco, en el antiguo asentamiento donde estaba Concepción, que se cambia de ubicación después del sismo de 1600. Que por eso les dicen penquistas. Que por eso de ahí viene penquista, ¿no? Y efectivamente ahí están descubriendo, en algún momento Concepción fue la capital de la capitanía general, ¿no? Y están descubriendo una cantidad de cosas impresionantes, o están buscando una cantidad de cosas que son muy llamativas. Piensa aquí en Santiago, piensa debajo de la iglesia de la Compañía. Las antiguas iglesias en todo... La iglesia de la Compañía estaba en... Donde está hoy día el ex-congreso. ¿Quién era la iglesia más grande? El patio del Congreso. Ahí estaba la iglesia de la Compañía. Que se quemó, ¿no es cierto?, en 1872. ¿Quién era la iglesia más grande que había en Santiago? Era la iglesia de la nobleza santiaguina. Murieron puros... Bueno, no nos olvidemos que en toda la época de la colonia, todas estas grandes iglesias tenían catacumbas abajo. Sí, claro. Esas catacumbas porque cumplían la función de cementerio. Bueno, eso no se ha buscado nunca, ¿verdad? Si tú vas a Lima, claro, tienes, por ejemplo, las catacumbas de San Francisco. Unas catacumbas donde tú bajas en un subterráneo a altura de 1,80 m y hay unos especies como de osarios circulares, unos pozos de unos, no sé, 10 metros por 15, 20 metros de profundidad, llenos de huesos. Y tan ordenaditos, además. O sea, no se puede tomar fotografías. Yo tomé. Tú estuviste también. Pero tomé fotografías igual. Yo tomé. Debajo del Sagrario, que es la capilla que está al lado de la Catedral Metropolitana de México, que eso ya es... Claro. Ahí tienes metros y metros y metros. Claro. Se conecta con el Templo Mayor que está al lado. Claro. Santiago es demente. Quiero proponerles que salgamos del subterráneo y busquemos en la superficie. Y siguiendo con las investigaciones de Carlos, hay algo bien interesante y que lo has llamado algo así como la ruta arquitectónica monstruosa. No sé quién llamó eso, no fui yo. Pero no, hay una cosa que se cuenta en este texto que básicamente tiene que ver con una persona, con un específico, un arquitecto. Un capo. Y que sabes que en los años 20... Y por eso yo te decía que está todo conectado. La arquitectura que se hizo en esta ciudad, en Santiago, en los años 20, es fantástica. Y si tú vas a Buenos Aires y ves la arquitectura de los años 20, la Avenida de Mayo se construye prácticamente en los años 20. El Palacio Barolo, ¿no es cierto?, el Palacio Salvo en Montevideo, son todos los primeros rascacielos en Latinoamérica. La plata del Salitre, la Ciudad de la Plata, que es una ciudad modelo. Pero es una arquitectura bellísima, llena de significado, llena de simbología. Y acá nosotros tuvimos un arquitecto que está injustamente olvidado, entre comillas, digamos, los arquitectos lo conocen y es un hombre estudiado, pero a nivel masivo es bien poco conocido, en circunstancias que le dio un carácter súper único a una parte importante de Santiago. Luciano Kulczewski, ¿verdad?, que un hombre que si tú caminas por calle Estados Unidos, ahí en la zona de calle Merced, ¿no es cierto?, en dirección hacia la Alameda, te encuentras con que hay una casa que es una especie de castillo. Esa es su casa taller, es una casa que tiene frisos afuera. Para mentir a la red, seguimos revisando la historia oculta, secreta B. A esta hora de la noche hablamos de una arquitectura desconocida con nuestros escritores superventas. Carlos, a ver, ¿qué podemos explicar a nuestros amigos en casa sobre este imaginario, esta visión de un arquitecto que busca en gárgolas, en monstruos, una forma de ir construyendo edificios también? Es que eso tiene que ver con una idea que va más allá del edificio como un espacio de habitación. Tiene que ver con la idea de trascendencia, con la idea de significación. Está dejando mensajes, ¿verdad? Kulczewski no es un tipo que vaya por la vida haciendo una casa cuadrada con unas ventanas, digamos, del mismo tipo. Es una persona que a través de este arte, ¿no?, te va dejando mensajes que son muy difíciles de entender. Hay muchas cosas de su vida y muchas cosas de sus obras que evidentemente yo no entiendo tampoco, ¿no? Uno puede jugar y puede hacer muchas interpretaciones, pero fíjate que si tú
tú, vuelvo a esto que te decía antes, si tú ves una serie de arquitectos de esa época, de fines del siglo XIX, inicios del XX, van dejando una serie de cosas muy, muy llamativas. Kulczewski, por ejemplo, hay un edificio famosísimo que hoy día es un hotel boutique que se llama Luciano K. No estoy haciendo publicidad, sino que así es, que está en la segunda cuadra de calle Merced. Tiene una gárgola gigantesca, no sé si tú la has visto asomada desde su séptimo piso. Y si tú ves el edificio desde afuera, tú ves un edificio bastante llano en su diseño. Adentro es muy bonito, tiene una serie de cosas muy, muy, muy especiales. Pero cuando tú ves esa gárgola asomada, ¿en qué piensas? ¿Qué está haciendo esa especie de lagarto gigantesco, ese monstruo? ¿Qué está haciendo ahí? ¿A quién está acechando? Y si tú vas viendo los demás elementos que componen esa zona específica, te das cuenta que un poquito más allá nomás está la fuente alemana. La fuente alemana que fue donada en 1912 por la comunidad germana al municipio de Santiago. Ese edificio, el edificio Luciano K., fue construido unos 10 años después. Esa gárgola está muy cerca de donde está esta fuente, que tiene también una serie de significaciones esotéricas. Tiene una serie de significaciones muy llamativas. Una de las figuras que están en esa fuente es Hermes Trismegisto, ¿no? El famoso sabio, o supuesto sabio, ¿no es cierto?, que escribe el Kybalión y desde donde se supone que nace la alquimia. Entonces, tú empiezas a ver que estos personajes, como Kulczewski, o como Palanti, este arquitecto que yo te menciono que hizo estos palacios en Buenos Aires y en Montevideo, van dejando mensajes a través de esas obras. Quizás todavía no sea el momento que los entendamos, pero es súper bueno que uno vaya y vea eso, ¿no? Y eso está aquí a la vista, está en la calle, no cuesta nada. Kulczewski fue uno de los fundadores del Partido Socialista en Chile. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista, ¿no es cierto? Fue dirigente político, fue un tipo súper importante. De hecho, tenía una idea de la vivienda social muy especial. De hecho, en calle Keller, en Manuel Montt, son casas diseñadas por Kulczewski, que son unas casas preciosas, que es como entrar a un país del Hobbit, como la comarca del Señor de los Anillos, pero con unas casas con unas formas muy redondeadas, el uso del ladrillo, de la pared fuerte. Yo creo que Kulczewski es lo más parecido que tenemos a Gaudí acá en Chile. Sin duda. Es el Gaudí. Fíjate, el edificio, la sede del Colegio de Arquitectos, que está en la segunda cuadra de la Alameda, o sea, detrás de donde él vivía. Un edificio Art Nouveau maravilloso. Una belleza, una cuestión fantástica. Ese edificio estuvo mucho tiempo en condiciones bastante deficientes. Fíjate que pero ahora está muy bonito. Hay casas preciosas de Kulczewski que estaban en calle Santa Beatriz, que las echaron abajo durante la administración La B de Providencia. Hay una historia espantosa. Una casa Kulczewski, no la vamos a cuidar, vamos a construir un edificio, pero vamos a mantener elementos, que es esta típica recuperación de fachada y construcción interior. Bueno, lo que fue una burla. Hoy día tú pasas por esa calle en Providencia y lo que ves es un edificio espantoso, como todos estos edificios para meter gente. Nichos de concreto para los esclavos del Caliyuga, diría Miguel Serrano, del que ya vamos a hablar. Y lo que rescataron de ahí fue que sacaron unos 2 pelícanos que estaban puestos arriba y los pusieron en uno de los pilares de acceso, y eso es todo lo que quedó de una casa maravillosa. Si eso no es terrorismo arquitectónico, no sé. Y lo que dice que da el ejemplo de Gaudí, ¿no? Porque mientras en España el tour, el plan turístico es el tour Gaudí. Y cuando tú dices Kulczewski el Gaudí chileno, te ubicas al tiro a la gente. Exacto. Y en la época más o menos, en los años 30, tenéis Kulczewski, también tenéis a Karl Brenner, que es el que desarrolla el barrio cívico. Chile, sí, claro. El gran eje del poder chileno. Que quedó inconcluso. ¿Tú sabes que quedó inconcluso? Porque era constituía hasta el paso, ¿no? Y iba a haber un paso bajo nivel, una plataforma que iba a contener una estrella de 5 puntas en la zona de la Alameda. El obelisco. Claro, un eje desde la Moneda en dirección por Bulnes, en dirección hacia el parque al fondo, donde hoy día hay una universidad. Ahí va a estar el Congreso. Iba a estar y fíjate que el edificio, el diseño del edificio del Congreso era impresionante. Era como el Capitolio norteamericano, una gran cúpula, muy parecido al proyecto Germania. Muy parecido además al Congreso de Argentina. Es que son los años, son años megalómanos, estos edificios monstruosos. Congreso gigantes. Que desde arriba tú lo mirabas y tenía la forma de la planta, era una estrella solitaria, una estrella de 5 puntos. ¿Qué pasó con ese Congreso? Nunca se terminó. De hecho, el proyecto original de Luminar era incluso echar abajo el edificio del Diario de la Nación para extender el eje del poder como se hacían, como ocurre en Washington, como ocurre en la Ciudad de La Plata, como ocurre en el Paseo de Mayo, extenderlo hasta tribunales, de tal modo que tienes el poder ejecutivo al medio con la Moneda
un espacio abierto hasta los tribunales, el poder judicial, y luego hacia el sur, el legislativo, con el edificio monumental que iba a ser el edificio político más grande de Chile, y nunca... Lo que pasa es que también fueron años, hay que pensar que se nos vino encima la crisis del 29, y que Chile pegó, claro, se acabó el salitre, nos pegó, la crisis del martes negro del 29 fue terrible para América Latina, pero en particular para Chile. Chile, en algunos libros extranjeros, está catalogado como el país al que más sufrió los efectos en el planeta. De la crisis del año 29. La caída para Chile fue muy fuerte. Sí, nos cuesta dimensionar lo que era el salitre. Chile entre 1900, después de la Guerra del Pacífico y sobre todo en la década de 1910, fue un país que... Quiero al decir el Chile imperial. Sí. O sea, la cantidad de armas que se compraron en Chile. Chile tenía los barcos de guerra más poderosos del mundo. Chile echó a Estados Unidos de Panamá. Eso. Chile se enfrentó a Estados Unidos en Panamá y lo echó, para que tú sepas. Era la armada más poderosa del Pacífico, más que Estados Unidos. Toma. El barco que tenían en la torre, que era efectivamente el barco de guerra más poderoso del mundo. Era un Dreadnought, ¿no? Era el primer superdreadnought construido. La sola existencia del barco obligó a que Japón modernizara su flota y Estados Unidos a crear la flota del Pacífico, porque sostenían que ese barco podía dejar la crema en el Pacífico. Ahora, el problema es que durante ese periodo... tener una bomba atómica. Claro, durante ese periodo, el periodo fuerte del salitre, el gran problema y la gran crítica que se puede hacer es la misma crítica que se está haciendo hoy día con el cobre, que fue un momento en que Chile tuvo la oportunidad de, a través de esa materia prima, convertirse, industrializarse y convertirse en un país desarrollado, y no lo hizo. Por eso que ahora se habla de este segundo ciclo que se está terminando del cobre, donde vamos a nuevamente perder una gran oportunidad. Lo que hicieron en esos años, hasta el 20, la oligarquía y los chilenos dueños del salitre, en el fondo, fue dilapidar ese dinero, invertir en unos palacios alucinantes, en tremendos territorios, lujos, gente que vivía en hoteles europeos, familias completas que se iban a vivir a Europa, y en un gasto espantoso en un país que tenía la tasa de mortalidad infantil más alta del planeta, y los chilenos trabajadores tenían una esperanza de vida de 28 años. Solemos reírnos de que Argentina se robaron todo, era la gran potencia de Latinoamérica, y lo perdieron todo. Un breve alto, seguimos conversando con los escritores de Superventas, noche de revisión histórica en Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos. Aprovecha de comentar en nuestras redes sociales. Factura electrónica te creo, pero ¿tanta tecnología? Papá, tranquilo. ¿Para quién estamos satélite? Tranquilo. Tener archivos en una red global de data centers. Tranquilo. ¿Internet seguro? ¿Qué más seguro que esto? ¿Qué le decía al abuelo? ¿Y para qué internet? Si tenemos fax. Papá, para crecer hay que pensar en grande. En Movistar tenemos la tecnología que necesitas hoy y que puedes necesitar mañana. Contrata tu dúo fibra óptica desde 24.990 pesos y sé parte de la red más grande de Chile. Movistar, elige todo. Tranquilo. Remember I'm floating. I love this game. Come on, spark again. Seguimos en vivo y en directo haciendo Mentiras Verdaderas. Ya somos trending topic de lo más comentado en las redes sociales con el hashtag La Otra Historia MB. Esa oculta, desconocida, B secreta. Junto a escritores Superventas que conversan esta noche con nosotros. Estamos con Jorge Paradit, estamos con Carlos Vaso y estamos con F. Ortega. Antes de la pausa prometíamos seguir repasando esto que tengo en mis manos. Firmado por Carlos Vaso, Código América. De Código Chile a Código América. Se lanza este sábado. Y se lanza este sábado en Filsa, y vamos a estar los tres ahí en ese lanzamiento. 16, repitiendo el show, repitiendo el show de los Muppets históricos en Estación Mapocho. el sábado en Estación Mapocho. Oye, vamos a estar los tres filmando cada uno de los stands, así que pueden ir a vernos y patearnos. Perfecto. Pasado el dato, firmamos todo. Firmamos libros, muñecas. firmamos partes corporales también, si alguien quiere. Qué bonito. Ningún problema. La búsqueda de la ciudad de los Césares, también parte de tu investigación, Carlos. Cuéntanos un poquito cómo se conecta esta historia con el sur de Chile.
A ver, la ciudad de los Césares, y esto es un tema que hemos discutido con Jorge y con Pancho un montón de veces, sí, es... que se nos cruza, o sea, definitivamente, y se nos cruza porque yo creo que coincidimos en que es el mito más potente y más importante que tiene este país. Sí. Y es un mito que por lo menos a mí en educación básica y media no me fue enseñado, no sé si ustedes, ¿no? No. Salvo por Pachapulay, que bueno, es una de las tantas versiones de la... Pero la verdad es que a nosotros cuando estábamos en educación básica se nos enseñaban mitos entre comillas más inofensivos, el caleuche, el trauco, esas cosas, ¿no? Pero fíjate que en los mitos chilotes no se nos enseñaba el imbunche, que el imbunche es un zombie es un niño de pecho al lado del imbunche, y eso no se contaba, ¿no? La ciudad de los Césares tampoco se contaba. ¿Por qué no se contaba la ciudad de los Césares? La verdad es que yo no lo sé, pero fíjate que ahí la ciudad de los Césares tiene que ver con un montón de cosas que son muy llamativas de la idiosincrasia de este país. Primero que nada, el mito de la ciudad perdida es un mito que está constante en la historia chilena. Tenemos americana también, ¿no? Sí, sin duda. Pero fíjense que en este país nomás tenemos una ciudad que desapareció, que no se sabe dónde estuvo, la ciudad de las Infantas. Exactamente. ¿No es cierto? En 1598, cuando las tropas mapuches inician el exterminio de las ciudades españolas ubicadas desde el Biobío hacia el sur, hacen desaparecer una ciudad, no tenemos idea dónde está. Yo no sé si hay alguien que la esté buscando, ¿ya? Pero tenemos esa ciudad. Pero eso sabe más o menos dónde estaba, ¿no? Hay ciertas ideas. Como pero... se dice que cerca de donde estaban, porque Angol eran los confines. Se supone en los confines, por ahí, pero... Hay algunos, yo he leído algunas versiones que la sitúan donde hoy día está la ciudad de Los Ángeles. Bueno, es probable. Pero puede ser, pero no sabemos dónde está. O sea, fíjate a qué puntos importantes. O sea, ciudades desaparecidas, una ciudad importante en su momento que desapareció. Los jesuitas, cuando inician también su avance... Imperial también. Imperial desaparece en el bueno, casi todas esas ciudades. Todas las pedazos, sí. Osorno también, ¿no? Bueno, o sea, en 200 años no pisaron los españoles territorio mapuche. Bueno, pero justamente a consecuencia de los Césares es que los españoles vuelven a esa zona. ¿Por qué? Porque dentro este mito de la ciudad de los Césares tiene distintas ubicaciones geográficas, ¿no? El mito original, que es el mito nace de la expedición de Francisco César por el Paraná, en la zona de Argentina que llega hasta el norte de Chile, ubica en algún momento, y de ahí viene la historia de Pachapulay, ¿no es cierto?, hacia el norte del país, una ciudad que supuestamente está gobernada por gente de aspecto europeo y que vivía en una fastuosidad gigantesca. Hay una segunda versión de este mito que ubica esta ciudad en la zona de Magallanes y adjudica la existencia de esa ciudad a naufragios y a los sobrevivientes de esos naufragios que habrían fundado una ciudad. Hay una tercera versión que ubica esta ciudad en Aysén, hacia Aysén, hacia Chiloé, en esa zona más o menos, Patagonia, ¿ya? Y hay una versión que es un poco más desconocida, pero que a mí me encanta y que es la que ocupé en este texto, que es la versión que nace en 1782, cuando el fiscal que teníamos un fiscal general en ese tiempo, ¿no?, ordena una investigación judicial, el expediente existe, ¿ya?, una investigación judicial a cargo de tropas de Valdivia para buscar esta famosa ciudad de los Césares. ¿Por qué? Porque habían llegado una serie de antecedentes a conocimiento de los españoles, específicamente un capitán que se llama Ignacio Pinuer, de que había, y estos antecedentes venían básicamente de caciques amigos, ¿verdad? Los españoles tenían un pequeño asentamiento en ese momento en Valdivia, y este capitán, que tenía contacto con distintos caciques, había sido objeto de una serie de comentarios en el sentido que había una ciudad europea ubicada en algún sitio en las inmediaciones de lo que, según entiendo yo, de los documentos que he visto, de lo que es la zona. Pues bien, los españoles no son tan ingenuos, en esa época ya no pensaban en ciudades míticas, ¿no? ¿Qué andaban buscando? Ellos pensaban que quizás había un asentamiento británico, y eso evidentemente desde el punto de vista geopolítico era una cuestión espantosa. Por lo tanto mandan esta expedición. Ahora, esa expedición que sale desde Valdivia, ¿no es cierto?, significa que se establecen un campamento, en un fuerte que se llama San José del Cudia. Ahí se funda lo que es la comuna de Río Bueno. Y después de eso deciden, en definitiva, levantar nuevamente el antiguo fuerte que había en Osorno, que había sido destruido justamente a contar de 1598, 1602 específicamente. Obviamente no fue allá esta ciudad. Pero hay un dato que es súper interesante de esto. Cuando los mapuches destruyen en 1602, atacan la ciudad de Osorno, quedan aproximadamente 400 sobrevivientes que se esconden y se parapetan en un fuerte.
Esa gente estuvo asediada durante casi 2 años. 2 años. Sí, casi 2 años asediados, sitiada, ¿no es cierto?, sobreviviendo dentro de este fuerte. Cuando finalmente llegan tropas españolas a buscar a estos sobrevivientes, se produce una cosa bien llamativa, porque ellos ingresan a este fuerte y se dan cuenta que no hay 400 personas como supuestamente había, sino que hay unas 100. Puede que haya algunas diferencias con las cifras. Entonces cuando le preguntan a los sobrevivientes, dicen, bueno, ¿y dónde están los demás, no? Bueno, dicen, y ahí surge esta historia, dicen, bueno, es que ¿sabes qué? Parece que se fueron hacia la precordillera y fundaron una ciudad, entonces parece que están por allá. Ahora, la sospecha que existía es que aquí lo que había sucedido era antropofagia. Se habían ido comiendo a las personas que habían falleciendo, ¿no? Que también es un tema muy tabú en la historia, bueno, en toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, cuando se hace esta expedición en 1782, también van pensando que en una de esas puede que esto haya sido efectivo y puede que efectivamente hayan personas que hayan escapado de esa ciudad, de ese asedio, y hayan fundado un asentamiento hacia la precordillera. ¿Qué opinan de la teoría de que se comió carne humana para poder sobrevivir? Yo lo encuentro bastante probable, de hecho. En el caso que vimos en la serie Sitiados, que no se muestra la antropofagia, los datos que hay es que efectivamente esta gente que quedó sitiada durante muchos años, fueron más de 5 años en el caso de Villarrica, que era el de Rucapillán. Exacto. La gente se terminaron comiendo y terminaban comiendo a los más débiles, a los niños, a los que... No es nada raro, ha ocurrido varias veces, se esconde, se encuentran antecedentes forenses años después, ocurrió seguramente en los asentamientos en la zona del Magallanes, Puerto de Hambre, quizá, no es raro, ¿no? Fíjate, ahora, lo que a mí me gustaría decir sobre la ciudad de los Césares es que a mí la razón por la que a mí me cautiva el mito de la ciudad de los Césares, que es esta ciudad en el sur de Chile. Esto tiene que ver, fíjate, con 2 cosas, con 3 para mí. Primero, se distingue de toda esta suerte de red de ciudades secretas que habrían habido en América después del descubrimiento, ¿no? Cuando llegan los españoles y se encuentran en México con una Tenochtitlan rebosante de oro, se les despierta el apetito y creen haber llegado a un continente lleno de esas ciudades. Y empiezan a, ¿qué cosa? A bajar. Y ellos comienzan a bajar, y cuando llegan a el Perú y a Cusco, descubren que era cierto, hay más ciudades de esta naturaleza, y además existen mitos dentro de los incas que resulta que hay otras ciudades donde se llevaron el oro, y hay otras ciudades escondidas, secretas, la que se encontró a principios del siglo XX, Machu Picchu, también. Entonces, estos gallos, ¿qué tenían? La idea de bajar, seguir al sur en busca de más ciudades. El Dorado, Trapalanda, un montón de nombres. Hay un montón de ciudades. ¿Cuál es la diferencia con la ciudad de los Césares? Que es la que a mí me encanta y que considero a la ciudad de los Césares un mito político muy chileno. La ciudad de los Césares, su particularidad no es el oro. Su particularidad no es que hay riquezas ahí. Su particularidad es que es un grupo de hombres libres. Un grupo de personas que se van a un lugar, huyen de sus respectivos imperios, según distintas versiones, y construyen una república platónica, como queréis llamarle, de hombres libres, sanos. Una utopía. Es una utopía política. Esa es la diferencia. Es la Atlántida de la Patagonia. ¿Y qué es lo bonito? Que eso se convierte en una especie de sueño nacional. Es el sueño, creo yo, que tenemos los chilenos, de una utopía política, una utopía donde los hombres son felices, una utopía donde no tenemos que pasar esta desigualdad, esta miseria histórica de este país. Y es así como la idea de la ciudad de los Césares debe ser la idea más repetida de la historia de la literatura de aventuras chilena. Hay, no sé, 15 novelas y escritas por nombres como Manuel Rojas. Bueno, el año pasado apareció la de Pedro Prado. Está Pachapulay. Entonces, es el gran mito. Yo veo, ¿sabes qué? Más que relacionarla, y esto me pongo un poco a cabezón, pero más que relacionarla con el dorado, con esta cosa burda del oro, yo lo relaciono más con ese verso de Rimbaud, el que dice ese sueño de la comuna, del lugar de hombres libres, cuando dice al amanecer y armados de una ardiente paciencia asaltaremos las espléndidas ciudades, que en el fondo vamos a ser libres. Y eso me pasó ahora con lo que hizo
Claudio Romo, Sí. con una serie de silografía, un tremendo artista nacional De Concepción. que es más famoso en Italia Exacto. que acá, un tremendo artista que hizo un dossier, Profesor de la Universidad de Concepción. profesor de la Universidad de Concepción, que hizo un dossier sobre una mítica Talcahuano, y él dice, en esa ciudad Clotario Blest sigue vivo y organizó a los trabajadores, en esa ciudad Salvador Allende no se pegó un tiro, y es la idea de la ciudad mítica chilena, la idea donde vamos a ser felices. Ahora es curioso, porque el mito de la ciudad de los Césares es un mito compartido entre Chile y Argentina. Lo que tú decís es la versión chilena, porque para los argentinos, la ciudad que también está en un lugar de la Patagonia, tiene el tema de la riqueza, no con el oro, con la plata, porque Argentina es Argentum, el lugar de la plata, el río de la plata. La ciudad de los Césares para los argentinos es el dorado, es el lugar, es la Atlántida argentina, es el lugar que llegaron buscando supuestamente, bueno, la cuarta carabela de Colón, pasándole el dato, pero también la idea de que los templarios habrían llegado a través del río de la Plata y habrían fundado esta ciudad, que es un mito que lo compartimos. Quizás son dos ciudades, quizás es una, da lo mismo que exista. Ahora, una cosa que es bonita, una cosa que es bonita sobre la ciudad de los Césares es que los españoles en esta búsqueda hacia el sur son por primera vez frenados. Si no habían sido frenados por nadie, y fueron frenados por los mapuches. Exacto. Y no pudieron continuar en su búsqueda de la tierra incógnita, que es lo que está más allá, lo desconocido, es el lugar donde estaría. Lo frenan los hijos de la tierra. Los frenan, el único pueblo, los frenan. Entonces es una búsqueda inconclusa hasta el día de hoy. Y algo que a mí me encanta es esta idea de que Chile, que es una idea de un profesor de la Universidad de Chile, que siempre se me olvida el nombre, desgraciadamente, pero es la idea de que Chile, un mito importante para nosotros, es que somos un sendero hacia la tierra incógnita, pero que tiene un problema, que es mi interpretación. En Puerto Montt, este sendero se despedaza en 1000 fragmentos de isla y se imposibilita el salto que dar hacia la Antártica, hacia la tierra incógnita, hacia la ciudad de los Césares. Denme un segundo, caballeros. Noche de escritores, noche de América Latina. ¿Los nazis estuvieron en Chile? Pregunta que hemos dejado puesta sobre la mesa desde que arrancó este capítulo de Mentiras Verdaderas. Pero antes, quiero preguntarle a F. Ortega sobre la llamada conspiración evangélica o el Opus Dei evangélico. ¿Sabes qué? Eso, son los malos de mis novelas, de Logia y Arminia. Yo voy a contar algo aquí que solo conté en un par de presentaciones, incluso la presentación que hice, incluida la que hice en Concepción en Vendimia. Exclusivo. Cuando estaba escribiendo Logia, necesitaba antagonistas. Uno necesita una fuerza que yo tengo un pasado evangélico, mi familia es evangélica, yo mucho a la iglesia evangélica. Nunca se me había pasado por la mente usar o algún grupo evangélico como los malos de la película. Pero fíjate que tuve un amigo, me llama, que se dedica a la producción de cine, me llama para una reunión de un grupo evangélico que tiene muchas lucas, mucho poder, que querían producir en Chile y Argentina películas bíblicas. Yo voy a una reunión me van a matar por lo que voy a decir. Ya hay gente que me está apuntando. Voy a una reunión en Las Condes, en una oficina que parece una oficina del ex Luthor. Me encuentro con unos norteamericanos, unos brasileños. Curiosamente, la gente que hoy día está haciendo las teleseries bíblicas que pasa del canal vecino, que querían producir ese tipo de contenido para Chile y Argentina. Películas bíblicas que tuvieran que ver con el arrebatamiento, con el mito del rapto, que todos lo conocemos más o menos, que es la idea de que va a llegar un momento antes de la segunda venida de Cristo, los fieles, los creyentes van a ser los buenos se los van a llevar antes. Es un mito evangélico. Fíjate que esa historia fue producida por la iglesia evangélica gringa en una serie de películas que se llaman Left Behind, que luego compró HBO y lo convirtió en Leftover. Esa serie, Leftover, es una serie evangélica, que todos la vimos todos pasado como una serie masiva, en la misma tradición de Game of Thrones. Y desconociendo absolutamente sus géneros. Yo empecé a meter quién era esta gente y me encuentro con una historia con The Fellowship, la hermandad. Es un grupo fundado en 1935 dentro del Partido Republicano y dentro de los grupos más conservadores de la iglesia cristiana evangélica norteamericana. Extremadamente poderosos, son solo 12 personas más una serie de escuelas y de lugares repartidos por las ciudades más importantes de Estados Unidos, Los Ángeles, Chicago, Nueva York.
Hay un periodista, hay un libro que lo pueden buscar, se llama The Fellowship, la hermandad, es una investigación periodística, está en Amazon, lo pueden descargar, un tipo que se infiltró en este grupo y básicamente ellos se dedican a administrar la fe y el resguardo de Estados Unidos de América como una posible teocracia. Se reúnen desde 1935 hasta el día de hoy con todos los presidentes norteamericanos, excepto con uno, John Kennedy, que es el único presidente que no es evangélico, que fue católico. que es el único presidente católico que tiene Estados Unidos. Ellos se han reunido con todos y están extremadamente involucrados dentro del Partido Republicano, dentro de la industria de las armas. Sus directores son parte de la plana ejecutiva de Boeing, de Northrop, de Lockheed. Yo no me voy con Pancho en el mismo auto. Es la organización cristiana más poderosa del mundo, es más poderosa que el Vaticano. Ellos sostienen, la clave de la hermandad es que frente al nuevo orden mundial, por el avance del Islam, la única manera de que Occidente enfrente el crecimiento del Islam es a través de un cristianismo extremadamente conservador, que no se puede dar a través del catolicismo, porque la Iglesia Católica es demasiado abierta. Tiene que ser una iglesia cristiana. Es demasiado abierta. Por supuesto. Es demasiado abierta, es ecuménica. Sí, pues. La única manera de frenar el avance del Islam es a través de una fe cristiana extremadamente conservadora. En los últimos años, Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que sabemos con Nueva York, con Los Ángeles, sino con el centro. Posiblemente los que saquen a Trump de el cinturón de Jehová se llama, ¿no? El cinturón, o sea, en las escuelas quitaron en la enseñanza de la evolución y lo están reemplazando ciencias naturales y biología por la enseñanza del creacionismo, es decir, que Dios creó el mundo. Claro. Están enseñando como ciencia. Diseño inteligente y todo. Es parte de la propaganda que quiere hacer este grupo, que es un grupo cristiano muy poderoso, muy siniestro, que de hecho este periodista norteamericano, Charlette es el apellido, los bautizó como el Opus Dei evangélico, que tienen 7 veces más plata que el Opus Dei a nivel mundial. Afirma. No, es cierto. A mí me parecía que eran que para el tema de tanto de logia como andina eran como los antagonistas perfectos, porque además no se sabe mucho. Tenemos la idea de que la iglesia evangélica es más popular. Y resulta que no está, que hay una rama involucrada dentro del poder muy fuerte. Fíjate que en esta reunión habían además profesores de historia, para los cuales los estaban contratando para probar, que esta es una bola muy extraña, que José Miguel Carrera habría convertido a la iglesia evangélica en Estados Unidos, por Poinsett, que era masón, John Poinsett, que era bautista y evangélico. ¿Por qué razón se habría convertido en iglesia evangélica? Porque cuando lo van a fusilar, o sea, en Mendoza, le ofrecen un sacerdote para la extrema unción. Y Carrera se niega y dice que no, porque el día está cerca del Señor Jesucristo, que es una frase evangélica. Y otro dato más entretenido. Post tenebras lux, el lema de nuestro primer escudo es un lema calvinista. Exactamente. Y un dato, sencillo. Y un dato más, Poinsett que estaba mencionando Pancho hace un segundo, John Poinsett, era el cónsul, digamos, de Estados Unidos en Chile hace 1812, se hizo muy amigo efectivamente de don José Miguel, y se supone, hay algunos antecedentes que indican que él es la persona que es un asesor, sí. Él es la persona que lleva la constitución, la primera constitución de este país, y efectivamente él se lo lleva en 1816 a Estados Unidos, lo presenta en la logia St. John's de Nueva York, en la logia St. John's número 1, y además lo ayuda después a conseguir los fondos. Sí, porque hay dos cosas. No toda la gente sabe acá que cuando Carrera y O'Higgins arrancan para Argentina, O'Higgins se une a la Logia Lautaro, o sea, los planes de la Logia Lautaro en Mendoza, pero Carrera continúa y parte para Estados Unidos a buscar armas y vuelve financiamiento y armas para la verdadera independencia de Chile, no este remedio que está haciendo San Martín con O'Higgins, una independencia realmente nacional. Y por eso que el tipo después se mete por la pampa chilena y se empieza a enfrentar a los indios, y cuando está por llegar lo agarran y termina fusilado. Hay una imagen muy bonita, Montonero y Pichirrey. Una imagen muy bonita y muy triste también, porque O'Higgins finalmente, Carrera consigue barcos y llega al puerto de Buenos Aires y cuando lo reciben le dicen llegaste tarde, y él se dice que se deja caer de rodillas porque perdió. Sí. Básicamente se fue a Estados Unidos, aprendió a hablar inglés como en 2 meses. Una cosa así. Poinsett también estaba muy metido en la iglesia bautista. La relación bautista masonería es muy particular. De hecho, la primera iglesia bautista de Temuco
que es una de las iglesias más importantes de la rama bautista de la iglesia evangélica, tiene la forma del templo de Salomón. Y tú entras y está llena de simbología que es más propia de la masonería que del cristianismo. Así que ahí hay un tema muy, se cruza todo. Ahora, denme un segundo porque tenemos que hacer una pausa, pero yo me pregunto, ¿hubo nazis en Chile? ¿Cómo se distribuyeron en América Latina? ¿Cómo cambiaron sus identidades? ¿Cómo administraron las riquezas salidas desde ese propio imperio ya en decadencia? Hacemos un alto, seguimos con más Mentiras Verdaderas. Noche de revisión histórica junto a estos tremendos escritores. Vamos y volvemos. Queridos amigos, a esta hora de la noche en Mentiras Verdaderas, completamente en vivo y en directo les queremos contar que el año 2015 en Teletón se realizaron 710.189 atenciones médico-terapéuticas a nuestros pacientes. Este año nuevamente estamos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros como sociedad. Recuerda, Teletón 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile. Con este importante mensaje seguimos avanzando en la reconstrucción de nuestra historia, la desconocida, esa que no te enseñaron en el colegio, vuelve al panel de discusión en Mentiras Verdaderas, junto a Efe Ortega, junto a Jorge Baradit y junto a ese libro. ¿Dónde está el libro de Carlos Basso? Aquí estamos. A este libro que va a ser lanzado en Filsa, además, Código América. Sábado, este sábado, estamos todos 15. 16-15. Y vamos a estar exactamente los mismos allá. Qué bonito. Que has invitado también, Ignacio. Ahí estaremos. Oigan, chiquillos, bueno, vamos a entrar en algo que prometimos desde el arranque del capítulo de hoy y tiene que ver con el nazismo presente en Latinoamérica y particularmente en Chile. ¿Mito o realidad? ¿Qué tan cierta es esta historia que hemos conocido a través de documentales, reportajes, literatura? Pero ¿qué tan expandido fue el arribo del nazismo escapando post Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica y en particular en Chile? Mira, es un tema que discutimos antes. La verdad es que fue muy expandido. Llegaron muchos nazis. Distingamos en dos aspectos. Llegaron muchos nazis, gente que perteneció al ejército nazi, que perteneció a la armada nazi, que no los convierte eso necesariamente en criminales, ¿no? Pero sí, efectivamente, gente que participó de ese sistema. Y también llegaron muchos criminales nazis. Más que eso, la verdad es que oficiales de nivel intermedio que estaban metidos en la ejecución de órdenes que hoy día son francamente, tú las ves hoy día, ¿no es cierto?, y son francamente genocidas. Exacto. Pero también llega gente muy llamativa. Por ejemplo, en la documentación desclasificada de Colonia Dignidad, que se desclasificó hace unos 2 años, hay un dato que es súper llamativo. Ellos tenían, tú sabes que ellos llevaban fichas de inteligencia de todo el mundo. Absolutamente todas las personas de las cuales tenían conocimiento de ellos hacían una ficha. Y hay fichas, hay dos por lo menos, de un personaje apellido Erling, que es una persona que en ese tiempo, en los años 70, vivía en Temuco y que había sido, estábamos justo conversando esto antes, había sido ayudante de Wernher von Braun en la construcción de las bombas B2. Las famosas bombas, ¿no es cierto? Voladoras, los antecesores de los misiles. O sea llevándonos al espacio. Saturno 5 es un B2 grande. Efectivamente. Bueno, ese sujeto vivía acá. Entonces ese tipo llega acá. Evidentemente estamos hablando de una persona que era un técnico, ¿no? No tenemos antecedentes de que haya estado metido directamente en homicidios ni cosas de ese tipo. Ahora, junto a él llegan muchos más. La otra vez hablamos extendidamente sobre el caso Walter Auf, ¿no es cierto? Pero esto se produce a consecuencia de una cuestión bien obvia. Hacia 1943 ya hay documentación del FBI que establece que en caso de que los nazis perdiesen, había ya planes de fuga hacia América Latina. Y mucho antes incluso, y esto es un dato más o menos inédito que va en un texto de no ficción que estoy preparando para el próximo año, hacia 1939 la inteligencia británica detectó una serie de movimientos bancarios en distintos bancos de Estados Unidos, de Estados Unidos, de Colombia, Chile, etcétera, y se detecta, por ejemplo, que el jefe de las SS, Himmler, tenía una cuenta bancaria que había movido acá en Chile un broker que administraba su plata. O sea, tenía plata colocada ya acá. Qué increíble. Una investigación que los involucra a los tres en distintos focos, en distintos puntos. Queríamos hablar sobre otra historia muy desconocida y que tiene que ver con lo que podríamos llamar ocultismo, magia negra,
al interior del nazismo. ¿Es posible eso, Jorge? Sí, lo que pasa es que, mira, justo me dio hipo, cuando hablo de cosas complicadas hablamos del nazismo y le da hipo ahora. Fíjate que cuando hacíamos Desde el fin del mundo, en 2 temas tuvimos pasaron problemas. Es que uno yo es que no lo digáis, y el otro no lo vamos a decir porque hubo accidentes. No pudimos hacer ese programa. Después te voy a contar, en serio, porque eso tiene que ver. Sí. En la tarde pasó. Bueno, hay que situarnos, como decíamos antes, ¿no? En el ciclo anterior de Historia Secreta de Chile, pongamos esto en contexto. En el siglo XIX, Alemania era una cantidad de principados, reinos pequeños, dispersos. No había una Alemania, ¿no? Y alrededor de no recuerdo bien si 1878, por ahí, logra unificarse y se convierte en un imperio. Y los alemanes en ese momento se vieron entre imperios ya constituidos y que tenían repartido el mundo. Y ellos estaban en lo que llamaban la búsqueda de su destino, porque ellos como pueblo se sentían lo suficientemente poderosos y súper conocedores de su potencial, ¿no? Y en ese momento el mar era inglés. Se lo había ganado España. Esta zona era de Rusia, del Imperio Ruso. Esta zona era de los austrohúngaros. Ya estaba más o menos repartido el mundo. Y ellos estaban en la búsqueda de su destino. Paralelo a eso, hay un movimiento, los alemanes son los románticos por excelencia. Esto tiene que ver porque hay un rechazo durante el siglo XIX además al ingreso del materialismo, de la revolución industrial. Se produce un rechazo y en Alemania se produce un movimiento que se llama Völkisch, que es de recuperación de los mitos, de la naturaleza, de los bosques y de los fantasmas, de los dioses, ¿no? De la cosa pagana, una recuperación. Y también se produce el advenimiento de la teosofía y una nueva forma de ver el universo a raíz del mundo y la creación del mundo a través de la influencia oriental. Hay un tipo, un austríaco que se llamaba Guido von List, que une todo esto y habla del destino antiguo de la Gran Alemania. Habla de la Gran Germania antigua, que en realidad no existió, pero que él empieza a inventar un pasado mítico. Lo une con esta búsqueda de las cosas naturales, de las cosas paganas, de los dioses antiguos. Crea una especie de mito donde habían unos grandes armanes, los de Armanen, ¿no? Que eran los sacerdotes de este culto exclusivamente alemán. Le empieza a fabricar una mitología y une todo esto con la teosofía y desarrolla esta idea de los seres, y que se une también con el evolucionismo. En un momento en que se decía los más fuertes, la evolución, los mejores. La teosofía de Blavatsky, por ejemplo, de la época, decía que el hombre iba en un camino desde la oscuridad a la luz y comete el error fatal de identificarlos con los colores de la piel. Y dice, no, los negros son los más bajos en la escala y por supuesto que los blancos, con este pelo solar, rubio, son los que están más cerca de la luz o sea, en el fondo son superiores, ¿no? Se crea una amalgama entre esta búsqueda de un pasado glorioso para Alemania con los dioses paganos y con esta nueva cosa ideológica orientaloide, y se crea algo que Guido von List empieza con lo que empieza a vestir el mito de una Gran Germania. Lo toma un señor que se llama un señor que genera una orden que se llamaba la Ordo Novo Templis, Georg Lanz von Liebenfels, que también era austriaco. Y hay un momento donde la Ordo Novo Templis se traspasa a Alemania y se crea la Germanenorden. De la Germanenorden sale una sección que se va a Múnich. Y esa sección se llamaba la Thule Gesellschaft, la sociedad Thule. Y la sociedad Thule tenía como símbolo una daga. Y en el pomo de la daga, exactamente, en el pomo de la daga, una suástica, que está tomada de las cosas orientales. Ahí está. Claro, que está tomada de esta filosofía oriental. La suástica es un signo hindú, ¿te fijáis? Por eso que después los nazis lo relacionan con Nepal, el origen del mundo ario, te fijas, en el norte de Nepal. ¿Y qué pasó ahí? Se encuentra con una realidad política. Todo este rayón esoteroide, ocultista del mundo del espacio exterior, se encuentra con un problema. Era cultivado por la élite aristócrata alemana. Y la élite aristócrata alemana tenía el siguiente problema: se había desarrollado la Primera Guerra Mundial, habían hecho pedazos a Alemania y estaban desprestigiados políticamente ellos y la alta oficialidad alemana. Y se estaba incubando el socialismo en Alemania.
y se están incubando partidos socialistas poderosos. De hecho, el nombre nazi tiene como origen la manera como llamaban a los socialistas. Los socialistas eran los Sozis, y en contraposición empezaron a hablarse de nazis. ¿Y qué hizo la aristocracia? Así como la UDI habla de Partido Popular y se quiere disfrazar de partido de las personas, estos gallos tomaron un partido minúsculo que se llamaba DAP, el Deutsche Arbeiterpartei, el Partido de los Trabajadores Alemanes, que era un grupo pichiruchi chiquitito, y lo convierten en el Movimiento Nacional Socialista Obrero Alemán. Y lo financia la aristocracia, pero aparece como un movimiento obrero, de manera de poder captar a trabajadores y que no se vayan al socialismo. Y eso empieza a desarrollarse. Hitler iba a los movimientos socialistas de espía, y mucha gente, de agente de inteligencia, y se empieza a generar este movimiento político, pero que nunca renunció a su origen ocultista. Y de hecho muchos de los personajes que rodeaban a Hitler, en particular Himmler y uno muy poco estudiado que se llama Karl Maria Willigut, un verdadero mago dentro de la alta esfera nazi, cultivaban el esoterismo, hacían sesiones de espiritismo, hacían sesiones de regresión, se consideraban a sí mismos herederos o reencarnaciones de grandes reyes de la antigüedad. El propio Himmler crearon una especie de sección paranormal dentro del hitlerismo que se llamaba Anne Nerve, que era la encargada. Indiana Jones, los malos, todo eso. Los tipos se repartieron por el mundo buscando reliquias de distintas culturas, místicas, sagradas, de poder. De hecho hay 3 arqueólogos de la Anne Nerve que llegan a Buenos Aires en 1938, sí, claro, y vienen a buscar, ¿adivina qué? La ciudad de los Césares. Sí, y no solo eso. Y se pierden en la ciudad. Y fueron a buscar el báculo de Calfucura, al cerro Uritorco, que con los años, en Argentina, que con todos los años después parece que mantuvo su eco ocultista esoteroide y se ha convertido, claro, en un centro, un hot point de avistamientos ovnis. Y fíjate que el báculo de Calfucura, que es este gran cacique, ¿no? Sí, que une a todos el rey Arturo de los mapuches. Lo mezcla la Nerve con el báculo de Moisés y sostienen que el báculo que Calfucura era una encarnación de Moisés y que él llega y que llega de alguna manera a Argentina, al Argentum, a la ciudad de los Césares, y efectivamente era un objeto de poder. Buscaron la espada de Excalibur, ellos en el Amazonas, buscando la famosa lanza de los chinos, que de hecho la tuvieron, ¿no es cierto? O sea, lo primero que hacen cuando anexionan Austria, lo primero que hace Hitler es entrar al Schatzkammer del Hofburg en el centro de Viena y llevarse la lanza de Longino, que se supone que es la espada, la punta de lanza que hiere el costado de Cristo. Exacto. Y era una espada de poder. Y este gallo lo primero que hace es llevársela y la esconde en Nuremberg, 100 metros bajo tierra. Como la historia es bonita y tiene estas anécdotas y esta sincronía, la espada, la lanza de Longinos, tiene una maldición también. La tuvo Barbarroja, también, un gran rey germano. Cuando tú la pierdes, la espada de Longinos, eres derrotado. ¿Y qué pasa? La espada de Longinos es encontrada 3 días antes por los aliados en Nuremberg, 3 días antes de que se suicide Hitler también. Dentro del grupo, porque también, claro, sí, por supuesto, pero dentro de todo ese movimiento esotérico que fue creciendo después, mucho más, después de la muerte del fin de la guerra, Chile tiene una función no menor en el concierto mundial del hitlerismo esotérico. ¿Por qué razón? Porque uno de los personajes más importantes de la historia del hitlerismo esotérico es chileno. Es Miguel Serrano, escritor, poeta, gran sacerdote del hitlerismo esotérico, que es citado en cuanto libro, hay un libro maravilloso que se llama Las raíces del nazismo, de John Goodrich Clark. Hay otro que se llama El mito polar, que son libros, pero que todo el mundo que quisiera enterarse de la verdad, no de la conspiranoia estúpida ni de los inventos tontos como que, no sé, los ovnis en la luna, no, cuando querían enterarte realmente de hitlerismo esotérico tenéis que leer 2: El mito polar, Las raíces oscuras del nazismo, y en los 2 tiene capítulo aparte, especial, Miguel Serrano, como un desarrollador del hitlerismo esotérico en Chile. Jorge, dame un segundo, hacemos el último alto de la noche, cortito, y seguimos repasando historias desconocidas del nazismo en Latinoamérica y sus conexiones con Chile. Vamos y volvemos.
Infartante capítulo en Mentiras Verdaderas, la revisión histórica junto a F. Ortega, Jorge Baradit y el señor Carlos Basso. Imperdible para los minutos que nos quedan. Y a esta hora de la noche queremos hablarles de Restaurante Alto Machu Picchu, la mejor gastronomía peruana de Santiago, ubicada en Pajaritos 6106, justo frente a la escuela de la PDI, para que no se pierda. Le invitamos a deleitarse con su variada carta gastronómica y si vienen de parte de Mentiras Verdaderas, ojo, 15% de descuento. Estamos tirando la casa por la ventana. Antes de la pausa hablábamos de Adolf Hitler y su consumo de sustancias. Sí. Hitler era adicto a algunas sustancias. Cuando estábamos en el bloque anterior conversando sobre el nazismo y su arribo a Latinoamérica, a Chile, aparecían imágenes de apoyo que nuestros amigos estaban viendo en casa. Yo los podía mirar acá en el monitor. Es increíble cuando uno conoce algunos de estos antecedentes que ustedes han investigado. Uno mira el rictus, uno mira la forma de expresarse, la expresión corporal de Hitler desde otra perspectiva. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, para conectarlo un poquitito con lo del hitlerismo esotérico, hay un libro bien famoso de dudosa base, ¿no?, que se llama La lanza del destino, de Trevor Ravenscroft. Y ahí él cree descubrir en Viena, en la época de estudiante de arte, de cuando vivía en una pensión miserable, Hitler cree descubrir que habría accedido a través de un vendedor de libros, que además era el dealer de las revistas esoteroides, como Ostara, que es una de las revistas la famosísima Ostara, donde se publicaba toda esta esoteria, qué sé yo, aria, ¿no? Y que habría, a través de esa línea, tenido acceso al consumo de ayahuasca. Ayahuasca. Claro. Cuestionable, divertido, pero no tan lejano, considerando que en los últimos días de la guerra Hitler estaba con Parkinson, el tipo ya no podía dormir como correspondía, el doctor le recetaba, lo tenía inyectado con analgésicos, hace poco se descubrió que era adicto a la heroína, tenían que sostener a este fantasma que era en los últimos días Hitler, lo tenían que mantener vivo y dando órdenes, ¿no? Incluso muchas de las acciones de las tropas alemanas no se entienden sin un apoyo farmacológico, ¿no? Estamos hablando derechamente de anfetamina. Bueno, metanfetamina específicamente. Esa yo no te la creo. Bueno, hay una investigación de un académico alemán que se llama Norman Ohler, que de hecho está a la venta en este momento, que es muy interesante y que efectivamente confirma un poco lo que uno sospechaba, que un genocidio como el que se cometió no podía ser cometido en condiciones mentales habituales, ¿verdad? Efectivamente, hacia fines de los años 20, la industria farmacéutica alemana genera una metanfetamina que se llama Pervitin, ¿ya? Y que se vendía como tú compras un Super 8. Digamos, probablemente hoy día el Super 8 tiene incluso más estampillas, ¿no?, de grasas, azúcares y cosas de ese tipo. O sea, estamos hablando que ni siquiera con receta médica. No, se vendía, tenía publicidad, había chocolates, te vendían mazapanes con Pervitin, ya, una metanfetamina, un consumo que se produjo. Pero ojo que a principios de siglo, en 1900, tú podías comprar cocaína o podías comprar heroína, claro, sin ningún problema. Eran medicamentos que existían y estaban disponibles al público. La diferencia es que esos son medicamentos derivados, ¿no es cierto?, de determinadas plantas. Por lo tanto, su disponibilidad en Europa no era tan elevada como si con un producto químico, ¿verdad? Y esta metanfetamina se vendió masivamente y se le vendía a la población, pero además quien básicamente compraba stocks gigantescos de pervitina era el ejército alemán. Es decir, efectivamente, esta imagen que uno tiene casi del cómic que conversábamos en la pausa, ¿no?, del soldado nazi como un zombie, efectivamente es verdad. O sea, los tipos salían absolutamente drogados a matar. O sea, es la única explicación para haber entrado en Rusia. Y la explicación para Stalingrado, para sostener el Leningrado también. Que sí, claro. Hay muchísima documentación sobre la producción de pervitina, sobre su publicidad. Hay cartas de los soldados que están justamente en el frente soviético, ¿no es cierto?, y que le piden a los padres que les manden más pervitina porque con eso están despiertos, con eso están atentos, a ellos se les acaban las dosis que les da el ejército, ¿no? Pero los tipos están consumiendo porque eso les inhibe el apetito. O sea, es el efecto de un estimulante como cualquier metanfetamina. Un ejército drogado y dependiente de dicha sustancia. Efectivamente. Para crear de alguna manera, no es la palabra super soldados, pero sí soldados que estuvieran... Pero ojo que el mito, hablemos del Capitán América.
que se gesta en esas épocas. El mito del Capitán América parte con una droga que fabrica a un super soldado. Y lo fabrica un alemán. Y lo fabrica un alemán, de hecho. Entonces la idea esta estaba en la época ya. Y la idea era estas frases que le gustaba al ejército alemán también, ¿no? Como lo del ala volante que iba a bombardear Nueva York. 3.000, o sea, 3 toneladas, o sea, 3.000 kilos, 3.000 kilómetros, 3.000 litros, creo que era como algo así, era que 3.000 litros para 3.000 kilómetros para 3.000 en bombas. Y en este caso era que los soldados estuvieran más despiertos, marcharan más rápido y que estuvieran más enfocados. Es bueno recomendar para los que quieren meterse en este tema un libro que es como una suerte de crisol de estos temas. Yo la primera vez que leí sobre las adicciones de Hitler, o que Hitler se despertaba, que se le aparecía un ser, una suerte de maestro superior que le tenía pánico, que es un clásico de la conspiranoia y de la... De ahí sale todo. El retorno de los brujos, un libro publicado en Francia en los años... Que se llama en realidad El amanecer de los magos. El amanecer de los magos. Acá se llama El retorno de los brujos. Lo pueden encontrar en librerías de viejos. Jacques Verdier, Luis Powell, es un libro que tiene como 900 páginas y es un compendio para... Nosotros cada vez que lo nombramos, el fin del mundo... Pero esto está muy interesante. Hablamos de una metanfetamina que está difundida no solo en el ejército, sino que también en la población general. Todos consumían, adultos jóvenes, porque se vendía en distintas preparaciones. O sea, de hecho, es una buena explicación para el estado de los ánimos en la Europa efectivamente. Antes, caballeros, nos ha quedado tanto paño que cortar, tantos temas interesantes para seguir. A las 4 de la mañana. La conversación sigue acá. Nosotros tenemos que entregar a Así Somos porque ya es la hora, ¿no? Son las 12:40. Nos encantaría tenerlos en muchos otros capítulos para seguir repasando la historia secreta, oculta, desconocida de Chile. En este caso hablábamos del nazismo y sus conexiones con Chile, Latinoamérica, y recordar que sus lanzamientos y sus libros van a estar también en Filsa, particularmente Carlos Basso presentando su última entrega, que tengo acá en mis manos, el Código América, con la presencia de Jorge Baradit y F. Ortega ahí en la mesa central. Y el domingo nosotros lanzamos, disculpen, ahí voy, acá está como el libro, acá. Este y este. Partida doble. Lanzamos el día domingo a las 6 de la tarde en la Filsa con la Bea Sánchez, compañera de canal, y con Giorgio Jackson, Historia Secreta de Chile 2. ¿Qué me dice? Claro, buen panel, en la Sala de las Artes, el salón subterráneo, la grandota de abajo, para que lo llenen, porfa. Y el ejemplar la edición de 100.000 ejemplares, tapadura de celebración. Así que el domingo también lo esperamos en la Filsa. Queridos amigos, despedimos el capítulo de hoy. Gracias por su tremenda sintonía, por hacernos trending topic una vez más en las redes sociales. Despedimos hasta mañana, 10:30 de la noche. Más mentiras verdaderas. Hasta la próxima.